en Cristo edificamos. Recuerdo una ocasión, cuando tenía 5 años, que yo estaba en la iglesia. Y yo, claro, tenía como una pequeña tarimita, ¿no? Y yo siempre me iba a la tarima, o empecé a ir, no sé cuándo, y yo me ponía ahí de rodillas. Y yo no sé si yo entendía lo que yo estaba haciendo. A lo mejor había visto a alguien ponerse de rodillas y yo me ponía de rodillas también. El caso es que estando allí, de repente un día sentí como una mano, aquí, muy grande. Y fui a mi madre y le tiraba yo el vestido así como de María José, ¿no? De cambiar el nombre, ¿no? Le tiraba así del vestido, mamá, siento como una mano aquí muy grande, así como, no sé, me coge todo. Y dice, ¡ay, qué bueno! Eso es el Señor que te está tocando. Y digo, ah, vale, dice, debe llorar. Y entonces me fui yo ahí, Dios mío, ¿sabes? Y como que yo le dije, no sé, yo quiero ser para ti, Dios, ¿no? Y ahí yo entregué mi vida al Señor, realmente. Tú dices, bueno, dudable, 5 años. No, yo estaba convencido. Al año siguiente tuve una experiencia con el Señor maravillosa y dije, mira, me quiero bautizar. 11 años. Y me dijeron que no. Así que volví a intentar a los 6 y medio. Y a los 6 y medio me dijeron que no también, entonces probé a los 7. Claro, para mí era una eternidad, imagínate. Ya cuando somos más mayores, todos los años nos parecen cortos. 30 años, eso no es nada, 30 años. Y tú dices, pero si yo no he llegado todavía, ¿no? Es como, así que yo insistía, me parecía una eternidad y no me querían dejar bautizarme. Qué fuerte me pareció aquello. Hasta que por fin, a los 8 años, dije, mira, o me bautizáis, me bautizáis. Porque me decís que el que cree, que se bautice. Yo creo y no me bautizáis. Eso me estáis mintiendo. Y eso parece que le molestó. Y dije, bueno, a lo mejor tenemos que bautizarlo. Así que ya estaba yo, fíjate que soy joven, a los 8 años era el 95. Y en el 95 me bauticé. Y el Señor empezó a hacer, ahí, bueno, siguió haciendo cositas en mi corazón. Pero al final, después de todo eso, a mí lo que me encanta, las historias cuando cuentan la gente, o invitan a predicadores, o lo que sea, es que todos éramos unos sinvergüenzas. Todos. Merecedores del infierno. Y Cristo extendió su mano y metió una mano en el lodo, se manchó las manos de lodo y nos sacó de ahí. Y uno diría, bueno, un niño de 5 años, dicen los del mundo, ¿no? Que no conocen a Dios. Un niño de 5 años, ¿qué maldad puede tener? Oh, el corazón rebelde y manipulador desde que existimos. El caso es que, evidentemente, por ahí pasó una travesía y justo en el momento en el que vine para acá, estaba en uno de los peores momentos de mi juventud, porque estaba muy despistado. El Señor me había mandado a renunciar a algo, había renunciado, pero mi corazón seguía anclado allí. ¿Sabes? Cuando dice, sí, Señor, te lo entrego, y no se lo ha entregado. ¿Sabes? Yo tenía una novia y el Señor me había dicho, mira, de alguna manera yo había entendido la convicción de que yo tenía que dejar aquello, que aquella relación no era de parte del Señor, yo seguía anclado a esa situación. Y cuando yo dije, mira, se acabó, hasta corté con la novia, me vine a Cartagena porque el Señor me trajo hasta aquí, y yo aquí, las conversaciones con él, era la novia. Sí, yo todavía estaba en Egipto. ¿Sí? Yo todavía estaba en Egipto. De hecho, en Año Nuevo salió un versículo que decía, no os acordéis más de las cosas pasadas. Y leyendo eso yo tenía una convicción de Dios de que eso era para mí. Y me vino también a la mente, Egipto ya no te quiere. Y yo nunca lo había entendido en las Escrituras. Cuando el pueblo de Israel sale finalmente de Egipto, el faraón ya no está interesado en tomarlo como siervo otra vez, sino en destruirlo. Egipto ya no te quiere. Y yo pensaba en eso, ya estaba esclavo, pero además entendía que era destrucción para mi vida. Pero qué cuesta a veces aplicar aquellas cosas que el Señor nos está llamando a aplicar. Porque estamos tan centrados en las cosas pasadas que no miramos hacia las cosas futuras. Y hoy vamos a leer un pasaje. Voy a pedir disculpas de antemano. Quizás mi estilo de predicación es diferente. Ahí estamos hablando de diferentes estilos. Me entró hasta más miedo, ¿no? Con Marcos y con Albert. Pero permitidme permite que el Señor te sorprenda. Y como decía Albert en la oración, que tengamos la sencillez de un niño, porque escuchar la misma cosa y uno ya está pensando, igual vosotros no. Cuando uno estudia teología ya está pensando en un punto teológico, tal, no sé qué, ya está calculando. No calcule, examina. Amén, examina. Pero no calcule. Ríndete ante la palabra. ¿Sí? Dice en Hebreo 12. Yo no sé por qué, mira, lo que tengo lo de antes y yo me he mandado Romano.
Hebreos capítulo 12. Quizás conocemos un poco, mientras estáis buscando Hebreos capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1, pero quizás conocemos un poco la historia de los hebreos. A grosso modo, evidentemente, si se llama hebreo, estaba escrito a judíos que se habían convertido al cristianismo, habían entregado cosas, dice que habían sufrido el despojo de sus bienes con gozo, se habían desprovisto de las cosas que tenían para suplir a los santos, o incluso por la persecución podría haber sido, porque esos pasajes dan amplitud para pensar que habían perdido cosas por causa del Evangelio, por causa de servir al Señor. Habían creído la doctrina del Evangelio que les salva y de alguna manera también le metían problemas. Porque el conflicto está en que la iglesia, en el momento en el que dice, aquellos que dicen sí, Señor, en el pueblo judío, estaban diciendo no a la sinagoga. Y la sinagoga es el centro neurálgico de la cultura judía. Estabas diciendo que no a tus allegados. Estabas diciendo que no a todos aquellos que entendían. Antes Santiago nos estaba compartiendo la historia de un hermano en Sevilla, creo que fue, que en el momento en el que se entrega a Cristo, se acabó su casa, lo echan de la casa, se fue. Quizás hoy en día no estamos en esa transición, quizás estamos un poco más suaves, a punto de entrar en una nueva etapa, quizás más peligrosa para el creyente, y va a despertar corazones seguro. Pero en este tiempo pierdes tu vida social y te pones en peligro. Y ellos lo han hecho. Su fe es genuina. Su fe responde a la palabra del Señor y los pone en acción. Pero ahora como que estamos un poco titubeando. ¿Será que he tomado una mala decisión? ¿Será que aquello que decidí, que me iba a aferrar, ahora no sé? ¿Será que puedo mezclar? ¿Será que puedo decir sí Cristo, pero amén judaísmo? ¿Será que podré seguir anclado en forma y estructura a la misma vez que agrado al Señor? Así que en todos los primeros capítulos de Hebreo, el autor de Hebreo tiene que recordarles la superioridad de Cristo frente a las formas de la ley, la estructura del Antiguo Testamento, de cómo debían de vivir su fe. Y ahora apunta a Cristo como el más excelente sumo sacerdote, como el mismo Cordero que se entrega. Él va a inaugurar el nuevo templo. Cambian las cosas. Yo os digo una cosa. ¿A quién le gustan los cambios? Hay que decir, el que me levante la mano no me lo creo. No me lo creo. Hay gente que se aburre y quiere cambiar, pero el empezar de nuevo es encontrarte inepto, incapaz, inhábil. Y eso, querido, cuando nos vamos haciendo más mayores, más cuesta. Porque nos gustan las costumbres. Nos gusta donde estamos anclados. El caso es que el problema está, y ahora vamos a entrar en este texto, solo estoy poniendo un poco en contexto. El caso está, es que a veces la forma y la estructura denotan una mala doctrina, una mala enseñanza. Querido, es muy fácil tener la sana doctrina y no la sana práctica, lo que quiere decir que la sana doctrina no está en su lugar, en primer lugar. Repito, es muy fácil defender sana doctrina sin sana praxis, sin una vida de vivir acoplada a lo que creemos y en realidad demostrar que no tenemos sana doctrina. ¿Sí? Creemos en la compasión del Señor, pero nos falta la compasión. Creemos en que Dios perdona los pecados de los seres humanos y nosotros no perdonamos al de la derecha. ¡Qué hipocresía! Por lo tanto, para poder avanzar hay que retroceder. Hay que mirar de dónde hemos salido. Hay que mirar cuál es el fundamento. Porque si no estaríamos cayendo en el error de pensar que tú puedes seguir adelante cuando en realidad tú estás retrocediendo. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, viene ahí, vamos a leer un poquito y luego vamos a retroceder. Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor o iniciador y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y lo vamos a dejar ahí. Hay mucho más y es maravilloso. Y lo podemos ver. Pero para ser efectivo vamos a quedarnos un poco. Vamos a intentar digerir lo máximo posible. Lo primero es que el escritor dice, por tanto, porque lo que está diciendo ahora no se puede desligar de lo que ha dicho anteriormente. Y justo en el capítulo anterior ha estado hablando de la vida de los testigos de la fe, testigos del Señor Jesús. Y está hablando de aquellos que antes de que viniera el Señor Jesús ya eran testigos del Señor Jesús. Porque lo eran, pero mirando hacia adelante. Y ahí tenemos ejemplos de todo tipo. Habla de Enoc, habla de Abraham, habla de Moisés. Gente que teniendo a la mano lo posible para acomodarse, creen que hay algo mejor y se despojan de lo anterior. Y no estamos hablando de aquellos que querían triunfar en la vida. Algunos nos venden hoy el Evangelio como que tienes que despojarte para poder ser un millonario. No, no tiene nada que ver con eso. Porque Moisés deja su riqueza de Egipto para ganar las riquezas de Cristo, que es la humillación y futura exaltación. Entonces, estos testigos del Antiguo Testamento se han convertido en nuestros precedentes y ese, por tanto, nos va a introducir una invitación a la que somos llamados nosotros. Dice, por tanto, por todas estas cosas que ocurrieron, por todos estos testimonios del Antiguo Testamento que tenemos de hombres que creyeron hasta el final, algunos recibieron liberación del Señor, pero otros prefirieron sufrir para tener una mejor resurrección, dice el texto. Estos que sirven de ejemplo para nosotros, ahora nos tienen que estimular a nosotros también, que son esas dos siguientes palabras, nosotros también a entrar en una dinámica, en una manera de vivir. Ojalá que os incomode hasta las entrañas. Ojalá que os remueva todos los fundamentos. Porque mirar la vida de los creyentes del Antiguo Testamento y quedarte igual es que te olvidas de nosotros también. No sé si me entendéis. Ellos han hecho proezas en Cristo, por tanto, nosotros también. Me gusta que el autor se incluya a sí mismo, por supuesto, y lo hace como más colectivo. Aunque en capítulos anteriores, en el versículo 6, le está diciendo, cuidado porque a algunos parece que habiendo gustado del don del celestial, sí, habiendo probado de la buena palabra, algunos están volviendo para atrás. Pero aquí se une al saco y dice, nosotros también. Y la invitación a la que le está llamando dice, le va a decir varias cosas. Le va a decir, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijaos que lo primero que dice es que tienes que despojarte del peso. Claro, la idea, la que el autor está haciendo entender, es una carrera. Es una carrera. Y yo no he sido nunca deportista de élite. Nunca, jamás. Yo jugaba en las calles, ¿vale? Yo era el que pegaba codazos, yo jugaba el baloncesto, pegaba codazos. Puñetazos no, pero a veces casi, ¿no? Era muy ruin jugando al baloncesto, haciendo trucos y cosas de esas, ¿no? Pero nunca he trabajado a nivel de élite. Pero hay historias que me han impactado de cómo gente que no era nada se convirtió en verdaderas estrellas de su deporte porque se aplicó a la disciplina del despojo, del peso. Uno de los ejemplos es el equipo británico de ciclismo, que era un paquete, si habéis leído el libro de James Clear, Hábitos Atómicos, y cuenta la historia de cómo el entrenador o el técnico optó por una estrategia que era el deshacerse del 1%, el 1%, un pequeño cambio, de las cosas que eran innecesarias, o de buscar las cosas que eran necesarias como para mejorar. El equipo no era tan malo que las empresas de bicicleta no querían venderle bici, porque decían, es que van a pensar que perdéis por nosotros, que nuestras bicis son tan malas. Oye, no puedes llegar más bajo en la reputación, que no te quieran ni vender un producto que no lleves tu marca porque es el paquete más grande que hay.
Oye, qué vergüenza. Pero esta era la situación de total, de pérdida total que tenía el equipo británico. Pero este hombre empezó a hacer esos pequeños cambios y empezó a fijarse, mira, en las mallas. ¿Qué clase de mallas pesan menos, pero dan suficiente calor para que ellos puedan mantenerse calientes mientras están haciendo ciclismo? Luego también se fijó que tenía que limpiar muy bien la bicicleta y empezaron a aplicar una precisión milimétrica a la limpieza de bicicleta, tanto así que hasta cambiaron el color de la furgoneta donde iban las bicicletas a blanco, porque con el blanco se veía todo. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los pequeños detalles, las pequeñas transformaciones, tenían la intención de quitar todo lo que sobra y añadir lo que sea necesario. Después de 3 años, el primer británico en ganar el Tour de France salió de ese equipo. Y luego ganaron 10 medallas olímpicas. Entonces, ¿cómo pasa de un despojo humano en el deporte a ser un campeón? Bueno, el principio es el despojo. Y Pablo, cuando está pensando en esto, dice, Caleb, qué poco espiritual es eso, estás usando, no, eso no es espiritual. Pero es que Pablo, una y otra vez, se ve obligado a decirle a la iglesia, estamos en una carrera, tenéis que actuar de tal modo que obtengáis el premio. Todos a la verdad corren, pero solo uno gana. Correr de tal manera que ganéis. ¿Te das cuenta? Oye, es muy fácil vivir la vida cristiana corriendo para el segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto y octavo lugar. Pero qué difícil es pensar, tengo que ganar. Tengo que ganar. No sé si es que esto ya te obliga a pensar de otra manera. Porque dice, ¿qué estoy despojándome en mi vida para quitarme del peso que me ayuda a ganar segundos en la carrera? ¿Estáis conmigo? ¿Tiene sentido? El apóstol, bueno, el escritor, no queda muy claro quién es, uno dice Apolo, otro dice Pablo, pero eso no es importante, porque el caso es que está en las Escrituras, que el Señor nos lo ha entregado y que es enseñanza para el alma y para el corazón. Él le dice que nosotros, teniendo a los testigos del Antiguo Testamento, debemos de despojarnos de todo peso, invitados a vivir a la manera de aquellos que murieron por el nombre de Cristo antes de la venida de Cristo. Ellos han preparado el camino con su sangre para que los creyentes que estamos en esta sala vivamos derramando la nuestra por amor del Evangelio. Oye, cuando piensas en esto, ¿no te hace pensar en que tus quejas por las tonterías del día a día son insignificantes? Y que no estás pensando en despojarte del peso, sino que estás viviendo con el peso. No sé si me entiendes. Porque cuando tú dices, mi hijo acaba de dar su vida por Cristo y su sangre está derramada en la puerta de mi casa, tú no te quejas por si un conductor te hizo un movimiento raro en la carretera y se te va a salir la carne. Porque tu hijo, en este caso, ha dado su vida por Cristo para que otros lleguen al conocimiento de su gloria. ¿En qué estás fijando tu vida? ¿En qué estás anclando tus pensamientos? Como para decir, es que me merezco quejarme por mi situación, cuando lo que tienes que hacer es despojarte del peso para que la gloria de Cristo se manifiesta en tu entorno. Esos pequeños hábitos, esas pequeñas cuestiones internas del día a día, mira, no me quiero adelantar, pero no van a salir por una especie de disciplina personal aplicada en, como yo ahora, no quiero perder peso y bueno, me voy a esforzar en perder peso y venga, voy a hacer esta estructura y tal. No va a salir por eso. Ahora vemos que hay un fundamento para hacer esas cosas. La vida del creyente tiene que ser una de continuo despojo del peso. Y además dice, y del pecado, que tan fácil, dicen algunas traducciones, nos rodea. Porque la palabra en griego es un poco extraña. Porque esa palabra no aparece en ningún lugar más en el Nuevo Testamento, ni en la Septuaginta en griego del Antiguo Testamento. Es una palabra que es un poco rara, pero es que no aparece ni siquiera en escrito helénico. O sea, es una palabra que dice, bueno, se la ha inventado el autor para enfatizar algo, así que algo importante estará enfatizando.
Dice que el pecado nos rodea. Esa palabra sí existe. Nos rodea, está como alrededor. Y esto es importante, porque sinceramente, todos sabemos que viniendo a Cristo no dejamos de pecar y somos ya 100% perfectos. Por desgracia, digo yo. Porque el pecado es asqueroso. Y el efecto, el mal sabor que deja en el alma es repugnante. Y no lo quiere uno ni en pintura. ¿Verdad? Y dice, Dios mío, qué asco y esto qué es. Pero me parece interesante que el autor haya decidido que tan fácil nos rodea, porque la vida del creyente no está marcada por el pecado. Le rodea, pero no está marcada por el pecado. Y esto me hace pensar en una ciudad fortificada, porque la palabra asediar es lo que significa. La traducción al español no es el griego, no se usa para asediar en el griego, pero vamos a utilizarlo por propósitos de pensar en ello. Cuando tú piensas en una ciudad amurallada, fortalecida, y ves los enemigos que vienen alrededor y empiezan a intentar cortar los suministros para que tú te rindas, dentro la casa está a salvo. Aunque vengan los de afuera, la maldad tiene que estar afuera de las puertas, no dentro de las puertas. Digamos que algunos en el mundo evangélico hoy insisten en esta idea de que de alguna manera seguimos anclados en el pecado y lo usan como excusa para pecar, cuando lo que dice la palabra es que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones por el Espíritu Santo. La vida de pecado que llevamos anteriormente ha cambiado cuando hemos venido a Cristo, porque han cambiado nuestros afectos. Y nuestra relación con el pecado tiene que haber cambiado. Entonces, si tu relación con el pecado es que secretamente vives enganchado a la pornografía y te gusta, a lo mejor tienes que pensar, ¿he nacido de nuevo? Han cambiado mis afectos en cuanto al pecado. Han cambiado mis afectos en cuanto a la vida nueva en Cristo Jesús. Ahora amo las cosas del Señor. Porque si no ponemos ese fundamento, no vamos a poder avanzar hacia adelante. No sé si esta imagen la escucháis, lo escuché de un hermano llamado Will Graham, que estuvo compañero ahí en el seminario. Y él no sé si él lo escuchó de otro lado, y es posible, porque tomamos un prestado, ¿no? Pero si tú tiras un cerdo al lodo, ¿no? ¿Qué va a decir el cerdo? Alabado sea el Señor, ¿no? Va a estar, gloria a Dios, y está ahí en el lodo cochineando, porque es lo que es, un cochino, ¿no? Se deleita en el barro. Sin embargo, si tú tiras a una oveja, la oveja se menea y se va. ¿Te das cuenta? Pero si tiráramos ahora a ese cerdo, y en el instante en el que está en el lodo, disfrutando, gloria a Dios, oh, que me gusta esta borrera, cambiamos el corazón en un corazón de oveja, al instante, yo no sé si más, tendría que gritar, no voy a gritar para no asustar a nadie, ¿no? A lo mejor el que se duerme se despierta en ese momento, pero gritando, ¿qué hago? ¿Dónde he estado viviendo todo este tiempo? Si no ocurre ese antes y ese después, querido, no has venido a la fe. Porque tiene que haber un disgusto por el pecado. Pero ¿sabes qué? El disgusto por el pecado tiene que perseverar. Tiene que perseverar en el tiempo. Mira, hermano, es tan fácil, cristiano viejo, tener tantos hábitos, incluso algunos hábitos predilectos de pecado, justificarlo. En serio, antes he puesto el ejemplo del conducir con el coche, ¿no? Cuando dices, pero es que... ¿De dónde nace esa actitud? Claro, tú te ves a Jesús en la cruz diciendo, ¿qué? ¿A ti qué te pasa? O sea, Cristo en la cruz está silencioso y tú le estás gritando a los otros conductores. Y lo justifica con un sentido de justicia superior. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso. Deberían avergonzarnos estas cosas. O en la comunidad, cuando nuestros intereses por el color de la pintura de la pared se convierten en un conflicto con los vecinos, en vez de una oportunidad para ceder a favor del Evangelio y predicar desde esa oportunidad. O cuando nos dañan, ¿no? Estaba justo meditando cuando el Señor nos dice, amad a vuestros enemigos. Yo he escuchado mucho eso de manso, pero no menso, ¿sí? Digo, eso es diabólico, no es bíblico, ¿eh? Porque al Señor, tú lo ves y en algunos momentos dices, hombre, ya te estás pasando de manso, ¿eh? Ya estás teniendo mucha paciencia. Porque 2 guantadillas, Dios mío, le vendrían bien. Señor, si manda fuego del cielo, ¿eh?
Esta gente va a saber que tú eres el Mesías. ¿No sabéis de qué espíritu sois? ¿Tú de qué espíritu eres? ¿De qué espíritu eres? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está alineado con el corazón del Padre o está tan entumecido por el pecado que te justificas y machacas al de al lado? Qué religión tan superficial. Qué religión tan falsa también. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, el mandamiento es estíralo, échalo de ti. Échalo de ti. Y os cuento que en la iglesia estamos haciendo una cosa ahí en Torros. Llevamos 3 años en Torros, no he dicho eso, pero bueno, llevamos 3 años en Torros. Así que solo llegamos con un paso por delante en cuanto a experiencia de iglesia nueva. Y mira, estamos haciendo una cosa, hermano, que viene en la Biblia, pero no lo he hecho en mi vida. Que es confesar nuestros pecados. Y además nos estamos comprometiendo a tomar acción con cosas que están mal. Porque aquí podemos estar 30 personas y 30 máscaras. Aparentando. Me gustó Albert ayer, decía, mira, yo me cuento cómo estoy. Pero ¿cuántas veces llevamos máscaras? Y a veces incluso en los formatos de iglesia, y me refiero a un formato de iglesia donde uno predica, todos escuchan, nos saludamos y nos vamos a casa. Ahí puede haber mucho lugar para la hipocresía. Muchísimo lugar para la hipocresía. Todos bien cubiertos con nuestras caras, bien cómodos en nuestros lugares, cuando secretamente estamos batallando con cosas que nos llevan a la muerte. Y el otro día, en una de las reuniones que tuvimos, que estoy intentando intentar pequeños grupos que luego se van a gestionar solos y yo superviso. Y yo comparto como todo. O sea, alguien dice, estoy peleando con esto, y yo digo, y yo estoy peleando con esto otro. O sea, que ahí hay que sacar la vergüenza. O sea, aquí no hay un santurrón. O sea, aquí hay un hombre que tiene una lucha, que está luchando para que el pecado no entre. Y a veces entra, Señor, saca esta porquería de mi corazón. Dios mío, límpiame, Señor, hazme tuyo, Dios mío, lava esto. Horrible. Y en esa reunión, luego decíamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a actuar? Hoy os puedo contar un secreto. Eso fue justo hace 5 o 6 días. Y dije, mira, me voy a comprometer a enguardarme de esta manera. ¿Sabes? Que llevo una semana súper contento porque estoy viendo como el hecho de haberlo confesado en voz alta y haber dicho, mira, creo que esto es lo que tengo que hacer. Lo he puesto sobre la mesa, lo hemos orado. Siento que, oye, que me siento más ligero con esto. ¿Qué cosa, Oye, que viene en la Biblia lo de confesarse la ofensa lo uno a lo otro. Y sí, por supuesto, ese texto puede estar hablando de que si yo he ofendido al hermano, vaya y le pida perdón y le cuente qué es lo que he hecho contra él. Sí, pero el sentido de comunidad del Nuevo Testamento evidencia que la iglesia en casa tenía cercanía y se veía tu desorden, se veía tu desajuste. ¿Me explico? Despojarse del peso y del pecado a lo mejor implica involucrarte con otro para dar cuenta de lo que has hecho durante la semana. Si tú quieres verdaderamente avanzar hacia adelante a lo que el Señor te está llamando, a lo mejor lo que tienes que hacer es confesar. Confesar. Ojalá, Dios quiera, que en este retiro tú puedas confesar toda tu basura. Porque mientras que la guardas en el corazón, y da igual que seas mayor, da igual que seas joven, da igual en la edad que tú estés, si tú no confiesas y te apartas, no prosperarás. Y no estamos hablando de que ganes dinero, ¿verdad? ¿Cuántos actos predilectos del corazón estás tolerando en tu casa? En tu mente, en la casa de tu mente donde nadie te ve. Ahí estás seguro. Ahí estás seguro. Pero a lo mejor lo que tienes que hacer es rendir. Mira, no hay ninguna iglesia que pueda crecer si no se atreve a abrir su boca, abrir su corazón, ser examinado por otro y ser tratados para sanidad. Porque la iglesia es cuerpo. Es cuerpo.
deja de ser formal. Y no me refiero a que no cumplas con tu trabajo y esas cosas. Que no mantengas la formalidad de la iglesia. Mantén la vida. La vida. La vida a todo coste. ¿Acordáis cuando Josué les dice: he puesto delante de vosotros la vida y la muerte? Vosotros escoged lo que queréis, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Y quede claro. Yo voy a servir al Señor. Y si eso significa desnudar mi alma y avergonzarme por 5 minutos, pero salvarme para vida eterna, lo voy a hacer. ¿Sí? El peso espero que estés cosiendo, porque necesitamos mejorar. Necesitamos despojarnos. Dentro del peso, yo sé que en el texto, si somos estrictamente correctos con el texto, aquí no está hablando de algunas cosas de las que estamos hablando, pero son cosas bíblicas. Si no podéis luego reprenderme ahí y decir, hermano, incluso públicamente eso me dijiste, ¿no? Pero mirad, una de las cosas que ocurre en esta iglesia, y ya lo sabéis, pero quiero que pensemos en ello, es que la forma de las cosas les mantenía enganchados a su vieja vida y no tenían que sacrificar nada. Las formas del culto, por ejemplo, la forma del culto, y no me estoy refiriendo al culto de la iglesia, estamos hablando del culto judío, el hacer un sacrificio, un pequeño sacrificio. Voy al templo y ya está. ¿Tú te imaginas que si tienes que adorar y tienes que ir al templo y tú ya no vas al templo, todo el mundo va a pensar que no adoras? Porque eso es lo que pasaba con ellos. No, esta gente son, el pueblo romano decía de los cristianos que eran ateos. No, esta gente son ateos, porque no adoran a ninguno de nuestros dioses. Y tú dices, no, ustedes son los ateos. O sea, negáis al único y sabio Dios que ha creado el cielo y la tierra. Vosotros sois los que os apartáis del Dios vivo y nos vais a llevar a nosotros ateos. Estáis locos. Pero es que el mismo espíritu quizás estaba detrás en la comunidad judía. Entonces, mantener la forma, la estructura, les podía preservar ante otros. Pero ¿y qué pasa cuando el Señor rompe la estructura? Rompe la estructura. Si pensamos en la vida del Señor Jesús, y mañana hablaremos un poco más de eso, pero si pensamos en la vida del Señor Jesús, el comedor y el bebedor de vino, uy, eso es lo que le decían. Qué ofensa, ¿no? Porque ¿cuál es la vida práctica del maestro? Ir de casa en casa. Sentarse con la gente. Luego vamos a la sinagoga, porque cumplía con la sinagoga fielmente. Pero de casa en casa. Y además a veces con los peores engendros de la humanidad. Oh. Yo sé que estoy saltando, ya me va a decir, eso era más temático. Pero mirad, ¿acordáis cuando el Señor Jesús le dice, cuando vayas a invitar a alguien, Willy, a tu casa, no invites a Albert, porque Albert te va a llevar al bereber y te va a invitar después. Invita al que no te puede devolver. ¿Sí? Al que luego no te puede comprar de vuelta. Al que le vas a pagar todo el café todos los días, porque él no tiene para pagártelo. Las relaciones sociales en la iglesia a veces se parecen a lo contrario, no a esto. Porque invertimos tiempo en los bonitos, no en los feos. ¿Sí? Uf. Aquí no pasa, gracias a Dios, aquí no ha pasado, ni va a pasar nunca, ¿verdad? Estoy hablando de otras iglesias, esto no tiene nada que ver con nosotros, pero quedar con el feo es incómodo. Quedar con el que no tiene, no aparenta, el que no tiene, el que no... Es complicado. Es complicado. Pero el Señor dice, ve e invita al que no tiene para devolverte. ¿Será que hay una iglesia que se atreve a invitar al que no tiene para devolverle? Y se entrega, no en lo más bonito y aparente, sino como Pablo dice, a las partes más íntimas del cuerpo que queremos cubrir, a esos hay que cuidarlos más. ¿Te das cuenta? A veces las estructuras mentales que tenemos sobre la iglesia no tienen nada que ver con la iglesia del Señor. Y si no nos despojamos de esa forma y estructura y manera de actuar, lo único que estamos haciendo es rechazando al Señor Jesús en la praxis, aunque la doctrina esté intacta.
¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Un hermano hizo un estudio, y esto me hizo pensar mucho, un estudio de las grandes denominaciones de la Iglesia en España. Y en esa denominación se dio cuenta de que todas estaban de acuerdo con todos los puntos esenciales. Luego ha habido una ruptura en algunos lados, pero vamos, que todos estaban de acuerdo en todos los puntos centrales, excepto en la eclesiología. Es decir, la vida práctica. ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo se ve la iglesia? Y esto me hizo pensar. ¿Y tú te das cuenta? Porque la manera de aplicar las escrituras cambia totalmente la dinámica de tu iglesia. Y el desafío es personal de cada uno de nosotros es ¿cómo se tiene que ver la iglesia de Cristo? El texto que se escogió, 1 Corintios 3:11, dice, mirad cómo sobreedificáis. Mirad cómo sobreedificáis. Sabemos que el fundamento es Cristo y ahora vamos a pararnos a pensar un poco en eso. Pero cuidado cómo estás sobreedificando. ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuáles son las enseñanzas en las que estás aplicando en tu vida como para que tu iglesia cree una cultura del reino y no una cultura humana justificada, pero con doctrina cristiana? ¿Me entendéis? Vamos a avanzar un poco. Hemos dicho, repasamos porque como hemos metido ahí ideas, podemos ir un poco para atrás y repensamos esas cosas. Dice, por tanto, nosotros también, tú y yo también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, que hemos hablado del capítulo 11, testimonios de vida, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, ese es el tercer verbo de este primer versículo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y algunas anotaciones que al estudiar el texto me llamaban la atención. Primero dice que corramos, es decir, que nos toca hacer una parte a nosotros. Sí, Dios es soberano, ¿verdad? Confiamos en la soberanía del Señor, ¿verdad? Me encanta que Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, pero Pablo se harta de trabajar. O sea, déjate de rollo. Pablo no ha parado de trabajar. Dice desde Ilírico hasta... Oye, este hombre no ha parado. Hasta Roma quiere llevar el evangelio y si puede llegar a España, llegó a España si no me han matado antes. ¿Tú te das cuenta? Pablo está loco. Loco por trabajar, por correr la carrera activamente. No existe el servir al Señor sentado en una silla. La iglesia que crece, de madurez me refiero, y que crece en número también, porque queridos, tenemos que crecer en número, con personas no de otras peceras, no peces de otras peceras, gente de la calle, gente que no conoce al Señor, gente que necesita conocer a Cristo. La única manera en la que eso funciona es que todos corren. Todos corren. La iglesia corre junta. Si unos no corren, la cosa no crece. ¿Sí? Dice corramos, así que tenemos que hacer un acto o tenemos que estar actuando, trabajando, laborando con paciencia la carrera. Y los dos verbos que se utilizan aquí, correr con paciencia, con paciencia en la carrera, quiero decir, los dos son verbos, bueno, con paciencia, el verbo que utilizo aquí es la capacidad de aguantar, golpe, ¿vale? Hipomone significa mantenerse bajo el golpe. A ti te pega la vida, te pegan las circunstancias, te pegan las personas, en el sentido de te rechazan, te echan para atrás, pero tú persistes en el lugar que Dios te ha puesto. Esa es paciencia. ¿Sí? La capacidad de aguantar palo. Lo llevamos a lo práctico. Esta frase, José era tu nombre, ¿no? ¿Verdad? José nunca ha dicho esto. Pero en el matrimonio, a veces dice, es que estoy harto. No, nunca eso no ha dicho nunca. Estoy harto, estoy ya cansado. Bueno, eso es lo contrario a hipomone. Es que me tienes harto, es que hasta aquí te aguanto. Padres, hijos, hasta aquí te aguanto. No, a partir de este punto ya ya se acabó.
¿Así? ¿Así? ¿Eso es paciencia? ¿Sí? El hermano está con una actitud los últimos días y me está gritando de una manera, mira, como me haga una más, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu hipomone? ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está tu capacidad de aguantar? ¿Me explico? El acto de correr requiere paciencia, porque si no es ineficiente. Al final, solo llegan los que corren con paciencia. ¿Sí? Una de las pruebas más duras que hay, por lo menos eso dicen, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, es para entrar en los SEO. Los SEO, los SEAL. Estaba pensando en SEO, que es mi trabajo, el SEO y las webs y todo eso. Se me ha ido la cabeza. Para entrar en los SEAL en Estados Unidos. Y pasan una semana que se llama la Semana del Infierno. Y esa prueba está hecha para que te vayas. Para que no aguantes. Es una detrás de otra. Te van a avasallar a golpes. Vas a tener que sufrir, medio ahogándote, medio muriendo, en cualquier lugar, atado, enganchado a un tronco con tu equipo, para que te rindas y te vayas. Para ver si tú tienes paciencia. Si tú vas a aguantar. Si tú vas a aguantar. Y este aguante no ocurre sin la carrera. Me explico. La palabra carrera es agonía. Es la misma raíz de agonía. Es agonía. Agonía. ¿Sí? Además, esa palabra se usa para los combates a veces, otras veces para las carreras. Tiene un uso ahí que es un poco versátil. Pero mira, la capacidad de aguantar golpes es la lucha, en la carrera, mientras seguimos haciendo el bien y seguimos siendo flexibles para el cambio. Repito, cuando uno es entrenado, insisto, yo no he estado en un cuerpo de élite, ni en deporte, ni en ejército, nada de eso. Pero cuando el entrenador no deja de machacarte y tú lo que piensas es, dame un respiro, no sé, dame una palmadita en la espalda, no sé, haz algo, y sigue machacándote. ¿El fin cuál es? ¿El fin cuál es? Que sigas creciendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay gente en el camino que dice, estoy harto y no voy a aguantar más esto. Yo no quiero seguir mejorando. Y querido, hay matrimonios que están divorciados sin estar divorciados. Conviven, pero no tienen intimidad. No se miran con amor. No tienen ternura. Parece que corren, pero ahí la paciencia se acabó hace rato. Y lo mismo ocurre en el contexto de la iglesia. Somos fieles en asistir a la iglesia, pero hace rato que no estamos batallando por la fe. ¿Sí? Hoy perdido con el móvil, ¿eh? Hoy traído, no pasa nada. No pasa nada, no te preocupes. La idea es, nosotros no podemos persistir en hacer el bien en la iglesia del Señor si no somos siempre corregibles, si no seguimos siendo corregibles por nuestro entrenador que es Dios. ¿Y a quién usa? Hierro con hierro se afila. Perdón por la cara que tengo yo. Con el hermano. Con el cónyuge. Con los hijos. Albert decía, yo aprendo con mi hijo. Digo, amén. Aprende con tu hijo. Porque Dios quiere formar el carácter de Cristo. Y mira, y estos verbos, y tranquilo, estamos avanzando. Todos estos verbos de despojarnos, esta idea de despojarnos primero del peso y luego del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, no se hace si los ojos no están puestos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mira, anteriormente habíamos dicho que hemos mirado hacia atrás, hacia los testigos del Antiguo Testamento, aquellos que han testificado de la bondad del Señor y de su justicia. Y son ejemplos de lo que nosotros debiéramos ser si tenemos los ojos puestos en Cristo.
Yo le digo a Vanessa, lo siento, esto de que ella lo sufre, pues el pastor es mi marido y me toca a mí que me ponga de ejemplo. Luego me tira las orejas. Pues yo le digo a Vanessa, mira cariño, fíjate en los frutos y así sabes dónde está tu corazón. Si tú estás mal, con cara de vinagre y estás alterado y tal, tú no puedes decir, yo estoy tranquilo en la paz del Señor. Porque es mentira. Si yo no trato con ternura a Vanessa, con amor, sino que lo hago con la punta del pie, con molestia, ¿qué es lo que tengo en el corazón? ¿A dónde estás mirando? No, es que yo miro mucho a Él. Yo estoy mirando a Cristo, ¿vale? Yo no tengo otro Dios fuera de Él. ¿Y por qué tu vida es penosa? Porque el resultado de mirar a Cristo no hace nada. Me acuerdo un tiempo que Vanessa me confrontó. Dice, ¿para qué te vas a orar si cuando sales peor? Y me dio un coraje. Pero me tuve que tragar porque yo sabía que era verdad. Y es que cuando yo iba al tiempo de oración, yo estaba intentando cómo me voy a esforzar en hacer el bien y lo hago todo delante del Señor. Y salía y... ¡Qué asqueroso! Y más tropezaba, ¿no? Estaba yo intentando mis propias fuerzas sostenerme. Mano, pensaréis, eso fue en el pasado. No, hace 3 días. Estaba orando y salí así medio chueco. Y digo, Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Mira, os hago un paréntesis ahí. Hay un libro de John Flavel que se llama Guardando el Corazón. ¿Alguien lo leído? No, fantástico, muy bonito. Es lindo, un puritano, unas palabras maravillosas. Y él dice, querido, había un santo, él no menciona quién es, había un santo, y no se está refiriendo al santo de la Iglesia Católica, por si alguien está pensando en eso, ¿vale? Había un santo que decía al Señor que le convenciera de su pecado y no dejaba de orar hasta que Dios lo había convencido y sentía la convicción en su alma. Y no salía del cuarto orar por misericordia hasta que sentía la misericordia del Señor. Esa clase de vida de oración a mí me desafía. Porque si yo entro al cuarto para cumplir con la forma de la fe y no pongo mi corazón en Cristo, tu oración no vale para nada. Para nada. Es un engaño, es un engañabobos. Es la realidad. Si tú no vas al cuarto de oración para mirar al Señor, pues no vayas. No vayas. No vayas. Está diciendo Caleb que no oréis. Para eso no. Para eso no. ¿Os acordáis, Pablo? 1 Corintios 11 le dice, vosotros cuando juntáis es para lo peor, no para lo mejor. Ya mejor que no reunáis. Si vais a reunir, hacedlo bien, ¿verdad? Y habla de la cena del Señor y de cómo nos estaban esperando los unos a los otros. ¿Os acordáis? ¿Suena eso? Y le lleva a decir que por no reunirse como es debido, algunos están enfermos y otros están muertos. Porque el texto dice, y otros duermen. Para pensar eso. La clase de vida de no considerar al hermano y de uno se embriaga, el sentido, no creo que se emborracharan literalmente, pero creo que se ponían finos, como decimos en el sur, ¿no? Se han puesto finos. Está ahí comiendo y el hermano que tiene necesidad y no viene ni en mente. Bueno, pues esa clase de cena del Señor es vergonzosa. Os reunís para lo peor. Bueno, pues a veces oramos para lo peor. Porque en vez de venir ante el Señor para buscar sus tiernas misericordias y deleitarnos en Él, traemos nuestro saco de cosas para cumplir como el fariseo que decía, yo es que oro, yo ayuno 2 veces en semana, no como estos pecadores. Eso no tiene nada que ver con poner los ojos en Cristo, porque dice que oraba consigo mismo. Consigo mismo. A mí eso me hace pensar, ¿será que a veces oramos con nosotros mismos? ¿Será que hay un poco de oración hipócrita? Y por eso nuestra vida de oración ya no produce placer. Caleb, no se trata del placer, se trata de tomar tu cruz y seguir a Cristo. Si tú no te deleitas en Cristo, tú tienes un problema, querido. Si no hay deleite, algo no va bien. ¿Es eso bíblico o me lo estoy inventando? Deleítate a sí mismo en Jehová
y Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo primero es el deleite. Lo primero es el tu voluntad, Dios. Me ha agradado. Oh, Jesús, tú eres mi vida, Señor. Bendita tu palabra, bendito los dichos de tu boca, bendita la gracia derramada, bendito el corazón, Señor, que tú has bendecido porque me has cambiado de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Allí es donde tiene que estar mi vida. Puesto los ojos en Jesús. Si no hay Jesús, no hay nada. No he puesto los ojos en la iglesia, ni puesto los ojos en el vecino, ni puesto los ojos en mis logros, ni puesto ni siquiera los ojos en la carrera. Porque algunos, habiéndose olvidado del deleite del Señor, miran sus ministerios o el trabajo que realizan para el Señor como su mayor tesoro. ¿Qué tesoro más pobre, Dios mío? ¿Qué tienes para ofrecerle al Señor? Puesto los ojos en Jesús, es el modo de vida, es el modus operandi. Ayer compartíamos con Albert de un ministerio en Uganda que ellos todas las mañanas no hacen nada de trabajo, nada. Se pasan tiempo en oración. No solo rogando y pidiendo, Señor, ten misericordia, esto y tal, en la presencia del Señor, en sus devociones diarias, en examinar sus corazones ante la palabra, en doblegar el corazón, en cantar salmo al Señor. Y ellos nos cuentan que a veces son, 7, 8 que están en la sala y de repente uno levanta un salmo y el otro está llorando en una esquina y luego alguien levanta su voz y dice, alabado sea el Señor. Y sin nada, el Señor como que está orando por medio de cada uno de los hermanos por una bonita espontaneidad del Señor, con ternura. Y luego salen a las calles por las tardes. Y cuando un hermano que quería bendecirlos, que era un hombre de negocios, los toma, empieza a hacer un análisis con los directores y la directora del proyecto le está explicando que todos, desde la limpiadora hasta el director ejecutivo, pasan toda la mañana en oración. El tipo le dice, ¿me estás diciendo que tengo que pagar el 50% de los sueldos de gente para que ore? Porque el 50% del tiempo es lo que están haciendo. Dice, pero qué ineficiente. A lo cual la mujer le dijo, no, si tú vinieras y compararas la diferencia que hay entre cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor y salimos, a cuando no pasamos ese tiempo e intentamos hacer cosas, te sorprendería lo efectivo que podemos llegar a ser. Pero nosotros estamos en la cultura de lo que haces con tus manos. Y hemos dicho antes, Caleb, pero tú has dicho que corramos, que tenemos que accionarnos. Pero puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si no, todas tus obras no sirven para nada. José, como te tengo ahí, ¿tú trabajas? ¿Estás trabajando? Ahora mismo no estás trabajando. ¿Ya jubilado? No. Pero parece más bueno. ¿Cómo sería la experiencia? ¿De qué trabajaba? Jefe de venta. Jefe de venta. Y hace 10, 15 ventas, vamos a decir, ¿cuánto hacías por mes? Por decir algo. 4 por semana. Y ahí está José, imagínate José, yo no sé cómo te sentirías después de estar trabajándote la venta, currando estrategias, pensando cómo, fallé en esto, voy a mejorarlo, ¿a que sí? Porque en ventas tienes que estar rompiéndote la cabeza todo el día. Y después de hacer 4 o 5 ventas, bien, esta semana llega al final, de hecho Albert nos contaba una experiencia que vive así, llega a 0 euros. Y tú dices, pero si me he matado a trabajar para obtener resultados y lo que me dan es 0. Bueno, pues así mismo es que tú hagas sin poner tu mirada en Cristo. 0. El resultado es 0. No puedes obtener nada. Por no extenderme, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, miramos al Señor como el Señor miraba el gozo que tenía puesto delante de él. Miramos al Señor atentamente, con la misma expectativa, porque mira, el gozo de aquel que ha venido al Señor es ser recibido por el Señor cuando venga. El gozo del creyente es ser recibido por el Señor y que diga, Willy, buen siervo fiel, bien hecho.
entra en el gozo. Mi gozo es Cristo. Mi gozo es su presencia sin dolor, sin la agonía, sin la lucha. Mi gozo es Cristo. Cristo sin distracciones. Cristo sin el vaivén de la vida. Sin esa sensación de la hierba que se seca y de la flor que cae y de la vanidad de la vida. Cristo en su plenitud. Si Cristo está ahí, lo tengo todo. Él es mi todo. Y Jesús, teniendo el agradar al Padre en mente, algunos dicen que estaban pensando en nosotros. Yo discrepo. Pero creo que también estaba parte del paquete. Insisto en esto porque cuando Jesús va a ir a la cruz, dice, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. El proyecto de Dios, del Hijo, es agradar al Padre. En la tierra es agradar al Padre. Todo lo demás es secundario, es agradar al Padre. El eterno amor del Hijo con el Padre, el Espíritu. Eso llena a Cristo en plenitud y quiere volver a la gloria con la que estaba en el principio. El deseo del Hijo es que el Padre sea exaltado. Todo lo que Él hace, en Filipenses capítulo 10, Él se abaja, Él se vacía de sí mismo, Él que nos ignora, se humilla a sí mismo, y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo otra vez, y se hace siervo de todos los hombres. Y luego dice que Dios lo exalta hasta lo sumo para la gloria del Padre. No es para sí. El Hijo agrada al Padre. Él quiere agradar al Padre y el gozo del Hijo es el Padre y su gloria, no la suya propia. Y si este pensamiento está en mi corazón y está en mi mente para moverme, todo lo que haga va a estar impregnado de un deseo de la gloria de Dios. Por eso, ¿acuerdas que he dicho antes? Si tu hijo ha derramado su sangre por causa del Evangelio en la puerta de tu casa, tú no vas a estar pensando en la molestia del vecino que pone música a las 10 de la mañana o del que te dice un movimiento en el coche, porque tú buscas oportunidades para glorificar a Cristo cuando eres tentado, cuando eres atacado, cuando la gente viene contra ti. ¿Tiene sentido? Si tenemos puestos los ojos en Jesús, la carrera la vamos a correr como corresponde. Y hay cosas que se tienen que sanar. Hay cosas que se tienen que soltar. Hay cosas que nosotros nos hemos acostumbrado. Mira, tenemos una oportunidad fantástica. La iglesia tiene un añito de vida, ¿no? Ahora cumplí el año, ¿no? Esta nueva congregación tiene un año de vida. Tienes la oportunidad de tu vida para reconsiderar qué significa ser iglesia, no para repetir lo que has hecho hasta ahora. Porque tu cultura evangélica no te salva de nada. Tus formas no te pueden salvar de nada. Y si has venido a traer tu mochila de forma a la nueva congregación, lo vas a arruinar. Lo vas a echar a perder. Porque tus formas no tienen poder. Cristo en su iglesia tiene poder. Aplicar la verdad del Evangelio en la iglesia tiene poder. Un efecto poderoso. Por eso yo te llamo y te desafío en esta mañana o en esta tarde. Te desafío a que te despojes de ti mismo, de tus planes, de tus percepciones, de tus ideas y empieces a decir, Cristo vuelve al primer lugar. No quiero decir tengo los ojos puestos en Jesús mientras estoy viviendo mi vida, ocupado en mis quehaceres. No quiero decir sí, Señor, y en mi corazón estar justificando el pecado. Querido, el Señor viene por una iglesia apartada para Él, santa, sin mancha, deseosa de verle. Volvamos al Maranatá. Volvamos al Maranatá. El Señor viene. Mano, el Señor viene. El Señor viene. Y si el Señor viene, ¿cómo ha de ser nuestra manera de vivir? Mira, me encanta tu cara, David. ¡Ay, Dios que viene el Señor! Así, Dios que viene, aleluya, gloria al Señor. Amén. Y vas por la calle y dices, el Señor viene. Oh, y viene por su iglesia, vuélvete a Él. Si te acercas al Señor, vas a ver la vida del Señor y no vas a querer otra cosa. No vas a querer otra cosa. Se has puesto tantas capas sobre tu vida que
que te ha impedido predicar con sencillez el Evangelio, pégale una patada a tus capas. Quédate con el Evangelio. Si no es tan sencillo de entender que un pobre sin letras puede entenderlo, tu Evangelio no vale para nada. Porque el Evangelio es tan tonto, y no es tonto, es una genialidad, pero me entendéis cuando digo tonto. Es una locura, lo dice Pablo. El Evangelio es una locura. Si tu teología te impide acercar a personas al Evangelio, es que no es teología verdadera. El Señor nos llama a despojarnos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dedicar unos minutos de oración. ¿Sí? Si crees que te vas a dormir, porque hablo muy bajo o lo que sea, ponte en pie. pero ahora cierra tus ojos. Vamos a orar al Señor juntos. Porque no queremos quedarnos, y no queremos quedarnos de la misma manera. Hay cosas que tienen que cambiar. Hay cosas que vas a tener que confesar. Hay cosas que vas a tener que decirlas para que el peso que ha estado cargando tu corazón delante del Señor sea soltado. Hay quejas miserables del corazón que tienes que renunciar y dejar de pensarlas y ponerlas en la perspectiva de la eternidad de Cristo, del galardón eterno, de la gloria del Padre. En Cristo, edifica.